Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Daré lectura al versículo 7, al versículo 11 y al versículo 17. Dice el versículo 7: para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Si trae con qué anotar, prepare con qué anotar. Estos versículos que acabo de dar lectura, los tres hacen referencia al mismo punto. Aquí hay una recomendación de parte directamente del Señor Jesús a estas 7 iglesias a quienes fueron dirigidas estas pequeñas cartas. Y la instrucción del Señor Jesús es esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que quiera aprender, el que quiera comprender, necesita poner atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. La revelación de Apocalipsis es una profecía revelada a través de símbolos, de números, de colores, de figuras, como lo habíamos visto la semana pasada. Sin embargo, no es un mensaje oculto, no es algo que está reservado o escondido para un tiempo futuro. La mayoría de los acontecimientos sí son a futuro. Pero dice el Señor, el que quiera comprender, el que quiera saber, solo tiene que poner atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí en el versículo 7 hay una bendición, hay una promesa. El que venciere, el que salga vencedor, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En el versículo 11 tenemos la misma recomendación del Señor Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la recompensa es: el que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Cada vez que el Señor Jesús termina una carta, la última dedicatoria la hace de esta manera: ¿quieren saber el mensaje de la carta? Pongan atención, dice. ¿Quieren descubrir cuál es el mensaje de Apocalipsis? Despierten sus sentidos, pongan atención, presten oído, abran su corazón, y ustedes van a entender lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Entonces, si ponemos atención a través de este estudio, usted y yo vamos a conocer qué es lo que el Espíritu mandó a decir a las iglesias. ¿Qué es lo que el libro de Apocalipsis tiene revelado para nosotros? Para que usted y yo comprendamos el mensaje, lo hagamos nuestro, hermanos, porque está revelado, no está escondido. Amén, bendito sea el Señor. Utilizo estos versículos porque
Desafortunadamente, a través de la historia de la iglesia desde el primer siglo, ha habido hombres, quizás unos bien intencionados, queriendo descubrir las verdades de Apocalipsis. Sin embargo, se han perdido en el simbolismo, en las figuras que aparecen en Apocalipsis. A su entender, ellos le han dado alguna interpretación y han surgido diferentes enfoques interpretativos de Apocalipsis. Yo les pudiera decir fácilmente o haber iniciado ya semanas atrás con Apocalipsis 1:1 y empezar el estudio de Apocalipsis y estarles diciendo lo que significa cada versículo, cada pericopa, cada sección. Sin embargo, yo pretendo darles información para que juntos a la par vayamos investigando qué es lo que Apocalipsis nos dice, que ustedes tengan herramientas a sus manos para que ustedes tengan una comprensión propia, personal, más amplia, pero segura de lo que Apocalipsis está diciendo y lo que otros maestros dicen sobre Apocalipsis, lo que otros teólogos, otros escritores de siglos atrás han dicho sobre tal o cual versículo o capítulo. Si me explico, no trato de decirles, miren, aquí dice esto y vamos adelante, sino que darles herramientas para que ustedes también, con la ayuda del Espíritu Santo, ustedes también puedan arribar a sus propias conclusiones, guiados primeramente por el Espíritu de Dios a través de la palabra, pero también a través de los principios hermenéuticos. Entonces, quiero enseñarles que a través de la historia ha habido algunos principios de enfoque interpretativos y los vamos a analizar. Existe el alegórico, el preterista, el historicista, el idealista o simbólico y el futurista. Esas son diferentes escuelas y hay más, pero no vale la pena indagar en todas las que hay. Nos pasaríamos semanas hablando de ellas. Vamos a ver las más relevantes y darles un pormenor de lo que cada una de estas escuelas enseña y cuál es su enfoque, ¿sí? No todas las escuelas tienen el mismo enfoque sobre los mismos textos de Apocalipsis. Así es que vamos a ver cada una de ellas, que va a ser importante, que al comenzar a estudiar un libro de la Biblia, pues siempre es importante prepararnos, ver cuál es la dirección que vamos a tomar. Es como un viaje. Usted va a hacer un viaje, usted planea, saca un mapa, planea por dónde quiere ir, qué lugares quiere visitar, dónde quiere parar, qué restaurantes o atracciones quiere usted visitar. De eso más o menos pretenden cada una de las escuelas. Por esta razón han surgido varias posturas o escuelas de interpretación. Cada una mira a Apocalipsis desde un ángulo y le da una interpretación. Por lo tanto, hay diferentes interpretaciones. Queremos que una de las que tenemos aquí a nuestra consideración es la que le da más crédito a Apocalipsis en su estructura gramatical, histórica y literaria que las demás. Bien, vamos a ver este sistema de escuelas. La primera es la escuela alegórica o de estilo alegórico. Se cree que el sistema alegórico entró en la iglesia a través de la escuela de Alejandría, allá en Egipto. Entre los maestros más notables se encuentran Orígenes y Clemente de Alejandría. Ambos colaboraron para dar un gran impulso al método alegórico de interpretación del Apocalipsis. Este sistema, hermanos, va más allá de lo simbólico y pretende encontrar detrás de las palabras un significado más profundo.
un significado más llamativo. Ellos le llaman un significado espiritual, algo que está escondido detrás de las palabras, detrás de los símbolos. Y nadie puede conocer esta interpretación o dar con esa interpretación si no es una persona altamente espiritual, o que muchas veces recibe revelaciones, sueños de parte de Dios. ¿Sí me voy explicando? Y esta escuela es una de las más peligrosas, porque si hay dos ministros que enseñan este estilo, pues no se van a poner de acuerdo, porque uno dice yo entiendo esto, el otro dice yo entiendo esto, o Dios me reveló esto, o Dios me habló y me dijo esto. Y contra tales expresiones pues no podemos competir, ¿verdad? Porque sería poner en tela de juicio el nivel espiritual del hermano, de la hermana, o si en verdad Dios le habló o no le habló, y pudiéramos ofender algunos corazones. Pero es delicado este método. Por ejemplo, hay un profesor llamado Robert Mounds, decano del Colegio de Artes y Humanidades de la Universidad de Western en Kentucky, y él dice: los misterios del Apocalipsis pueden aprenderse solo yendo más allá de lo literal o histórico y llegar a lo espiritual. El método espiritualizante fue muy promovido por el trabajo de Ticonio, quien no interpretaba nada a través de la situación histórica o gramatical de los acontecimientos del primer siglo. ¿Sí? Este Ticonio vivió en el primer siglo y fue en el segundo siglo, y fue un grande promotor de este sistema de aprendizaje. Más tarde las ideas de Ticonio fueron modernizadas por San Agustín de Hipona entre los años 350 al 430 después de Cristo. Ahí San Agustín enseñaba que el Apocalipsis presenta de una manera simbólica el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre lo mundano y lo celestial. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con un teólogo de apellido Carballosa, español, cuando él dice que la escuela alegórica enseña que el conflicto cósmico comenzó con la caída del hombre, sigue a través de la historia y terminará solo al final de los tiempos. Esta postura presenta varios problemas, esta postura alegórica presenta varios problemas importantes de interpretación, y pueden ser los siguientes. Miren, uno de los problemas graves o grandes de este método es que la iglesia primitiva reconoció la presencia y el uso de símbolos en el Apocalipsis, pero nunca los interpretó de una manera alegórica. Nunca. No hay ningún escrito de los cristianos del primer siglo, aparte de los apóstoles, de esos escritos que todavía hay en las bibliotecas antiguas, que los cristianos del primer siglo hayan tomado Apocalipsis de una manera alegórica. No hay. Segundo, el libro trata de cuestiones históricas y afirma ser una profecía. Como el Apocalipsis es profecía, necesitamos nosotros ver cómo los hombres del Antiguo Testamento interpretaron la profecía del Antiguo Testamento, cómo nosotros hemos interpretado la profecía del Nuevo Testamento, nunca de una manera alegórica. Profecías son acontecimientos predichos antes de que ocurran, que sin embargo se van a llevar a cabo en una manera física
tangente, visible, real. Tercero, el método alegórico anula la historia del libro y no proporciona un sistema de control en la interpretación. No hay control. Yo me puedo parar aquí y en base al sistema alegórico decir que tal figura significa esto y que es tal país o tal símbolo significa un arma nuclear o un helicóptero especial que Estados Unidos está trabajando en secreto, y etcétera, etcétera. ¿Me explico? Suena interesante porque casi lo hacemos como una novela, lo podemos hacer como una película. No, creo que ya nos ganaron, ¿verdad? Porque ya hay. Bueno, para que vean, y muchas de esa información pues es muy alegórica. Entonces debemos tener mucho cuidado y no somos participantes o partícipes de esta escuela. Hay otra escuela que se llama preterista. El vocablo preterista significa perteneciente al pasado. Según esta escuela, el Apocalipsis se cumplió dentro de los primeros siglos de nuestra historia. O sea, la escuela preterista dice, todo lo que está en Apocalipsis para la iglesia del presente es una historia ya que ya se realizó, ya se llevó a cabo, se cumplió en los primeros siglos. Sí, hermano Dilio. Tengo una pregunta, hermano Hugo, respecto al punto que tocaba del sistema alegórico. Los que, no me recuerdo dónde, pero los que interpretan, por ejemplo, una parte en Apocalipsis donde dice que el apóstol Juan vio a langostas con cara de hombre, querían sí. bola, algunos lo interpretan como que era un helicóptero o hacen sus... Entonces entra el alegórico. Entra en lo alegórico, sí. Lo más probable es de que esa invasión sea un ejército que viene arrasando, ¿no? Pero tratan de ser tan específicos para hacerlo llamativo que entran dentro de lo alegórico. Bien, en la escuela preterista, ellos creen que ya el Apocalipsis se cumplió, ya se cumplió dentro de los primeros siglos de nuestra historia. El nombre preterista es una combinación de dos palabras latinas, praeter, pasado, e ire, ir al pasado o algo que ya se cumplió en el pasado. Y quiere decir lo que ya es pasado. Según este punto de vista, todo lo que se menciona en Apocalipsis se cumplió primeramente en el siglo primero. O sea que ya no es para nosotros ya es algo que sucedió. No esperen mucho del Apocalipsis, no se emocionen de que vamos a salir victoriosos, no se emocionen de que van a recibir coronas del milenio, donde se va a sembrar paz, tranquilidad por 1000 años. No, todo ya se cumplió. ¿Sí? Esta es la escuela preterista. Los preteristas dicen que las versiones del libro tienen que ver con el imperio romano, con Israel, Jerusalén y la iglesia cristiana del primer siglo. Consideran que Nerón es la bestia o el anticristo, pues su nombre escrito en caracteres hebreos proporciona el misterioso número 666. O sea, para ellos Nerón, que fue una figura, una persona real, sin embargo el Apocalipsis no lo menciona. Apocalipsis menciona el símbolo de la bestia 666, y como su nombre concuerda con la numeración en letras hebreas, entonces asumen que efectivamente era Nerón y no otro, no dándose cuenta que la figura refleja un gobernante, una persona con autoridad absoluta. No se está refiriendo a un presidente de un país demócrata, sino se está refiriendo a un líder
con autoridad absoluta. Y a eso les llamamos, ¿cómo nosotros? Dictador, exacto. Eso va a ser un dictador, no va a ser un presidente de un país demócrata, sino va a ser un dictador. El precursor de los preteristas fue el jesuita de apellido Alcázar, quien por el año 1614 reconoció la historicidad de Apocalipsis, pero afirmó que todo el contenido, exceptuando los capítulos 21 y 22, se cumplieron en los días en que Juan lo escribió. Algunos preteristas opinan que el Apocalipsis es un libro descriptivo y no profético, fíjense. Y claramente, ya que entremos a Apocalipsis 1, nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis es profecía, es una de las es uno de sus estilos literarios. Es carta, es profecía, y también en un estilo apocalíptico. Se cree que este jesuita Alcázar inventó este estilo preterista que tuvo auge, mucho auge todavía hasta 1800. Lo inventó porque de esa manera no reflejaba ninguna influencia de la Iglesia Católica dentro de las profecías de Apocalipsis. Si ya todo se cumplió en el siglo I o II, o a más tardar el 3, todavía la Iglesia Católica no daba inicio, ¿sí? Entonces para nada sería la Gran Babilonia o la ramera, ¿me explico? Entonces por eso este hombre, se cree que por esa es la razón de que él empezó este tipo de escuela. Bien, tenemos una más, la historicista. Nos cuesta un poquito de trabajo traducir la mayor cantidad de estos títulos, porque se encuñaron principalmente en el idioma inglés o en el alemán. La mayoría de los teólogos más antiguos son de esos países, entonces traducirlos al español a veces es un poquito complicado. Bien, esta escuela, la realidad es que hay varias escuelas que no pueden considerarse o que se pueden considerar como históricas. Quieren decir que toman en cuenta la historia alrededor del siglo I, que es lo que está pasando, y si Juan está describiendo algo en base a los acontecimientos históricos de ese momento. De eso se trata la historicidad. Entonces, es importante darnos cuenta que esta escuela quiere resaltar que está tomando en cuenta estos eventos históricos alrededor de Juan. Sin embargo, en términos generales, esta escuela estima que el Apocalipsis presenta una amplia panorámica de la historia de la iglesia por los últimos 20 siglos. O sea que cada sección de Apocalipsis, como cada una de las 7 iglesias, representa una época. Yo creo que ustedes por ahí han leído algún libro que dice la iglesia de Éfeso representó la época de tal siglo a tal siglo. Y la iglesia en Esmirna representa la época de la iglesia de tal siglo a tal siglo. Y ahorita estamos en la última de las 7 iglesias, que es la época de la iglesia de, empieza con L, la Odisea. Dice, el siglo XX y el siglo XXI es una iglesia que es tibia. El movimiento cristiano de esta época ha entrado en una tibieza tremenda. Ni es caliente ni es fría, todo le parece bien,
permite la proliferación de mujeres en el púlpito, permite iglesias ahora estilo gay y permite el matrimonio entre homosexuales, y parece que sí. Sin embargo, ha habido el estilo de las 7 iglesias, ha habido a través de todos los siglos, y el día de hoy hay iglesias que bien se reflejan cualquiera de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces ellos toman los conceptos por etapas. Apocalipsis de tal capítulo a tal capítulo, tal siglo, de tal capítulo a tal capítulo, tal siglo. ¿Me explico? Y ahorita estamos en la iglesia de la Odisea, esa es la que nos tocó vivir. Como que no hubiera iglesias realmente apasionadas por Cristo o verdaderamente espirituales. Están poniendo a todas las iglesias en la misma categoría. De eso se trata esta escuela, hermanos. Bien, Apocalipsis, según el enfoque histórico continuo, ofrece un resumen conciso del desarrollo de la iglesia desde el día del Pentecostés hasta la consumación de los tiempos. Se entremezclan la historia secular, que es lo que ellos ven, algunos eventos seculares, eventos religiosos, y sus proponentes han tratado de interpretar los eventos de su propio tiempo en la historia como preanunciados en Apocalipsis. Por ejemplo, si hoy hubiera un terremoto tremendo, dice, ok, aquí estaba ya, es de Apocalipsis y ya se cumplió ahora. O en tal siglo pasó algo, la Segunda Guerra Mundial, dice, estaba aquí esta sección de Apocalipsis, ya se cumplió. Y así es como lo van ellos interpretando esta escuela historicista. Bien, vamos a la siguiente. La escuela idealista o de estilo simbólico. Bien, esta escuela, según los promotores de esta escuela, el Apocalipsis representa el eterno conflicto entre el bien y el mal en cada siglo o época, pero no debe tomarse con referencia a ningún suceso en concreto, sino como una expresión de aquellos principios fundamentales sobre los que Dios actúa a través de la historia. Este método interpreta el Apocalipsis como un libro de principios que contrapone el Cristo victorioso y su pueblo a un Satanás derrotado y sus subalternos. En otras palabras, esta escuela enseña que los acontecimientos de Apocalipsis ya se están llevando a cabo a cada momento. No hay una secuencia exacta, se llevan a cabo dependiendo de eventos que haya. Si se sienten de una manera, si la iglesia está avanzando, está ganando adeptos cristianos, por ejemplo en la India, en algunos países, mira, acá dice esto, y van al día en cuanto a la interpretación de asuntos cotidianos. Por ejemplo, es evidente que los idealistas se encuentran o se concentran más en interpretar el texto de Apocalipsis a la luz de alguna situación cultural o sociopolítica, que en interpretar dicha realidad a la luz del texto bíblico. Por ejemplo, esta escuela tendría fiesta. Se recuerdan que tiempo atrás dijeron los astrónomos que iba a haber una luna de sangre, y es ese acontecimiento por el reflejo del sol. Bueno, dice, se está cumpliendo ya el Apocalipsis, es esa luna de sangre y esto y lo otro, ¿no? Entonces, para ellos, cualquier acontecimiento del presente lo interpretan a la luz del Apocalipsis como que ya se está dando, y van avanzando conforme a lo que va sucediendo.
ellos van afirmando algunas cosas. Robert Mounce afirma que el error principal de la escuela idealista estriba en que su estilo de hermenéutica alegórico le conduce a negar cualquier cumplimiento histórico concreto del Apocalipsis. Los idealistas no ven la necesidad de una consumación del proceso histórico. En otras palabras, que ellos al errar no se dan cuenta que hay una serie de eventos claramente marcados después del rapto de la iglesia. Para ellos ya pudieron haber pasado o están pasando, y entonces es ahí donde caen en falacias, en problemas, en dificultades, cuando no llevan la secuencia cronológica histórica que encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver una última escuela, la futurista. Esta escuela es la que parece dar reconocimiento al estilo profético de Apocalipsis. Sí reconoce que Apocalipsis es profecía y le da reconocimiento a la hermenéutica, lo corregimos aquí, natural, que se interpreta en base al carácter muy particular de este libro. ¿Cuál es el carácter particular de este libro? Que su mensaje es apocalíptico, lleno de símbolos. Esta escuela futurista mantiene una interpretación del libro en base a los acontecimientos de los últimos tiempos, o sea que no se ha realizado, y relaciona un evento con otro. Viene uno, después viene otro, y afirma que la interpretación, o afirmando en la interpretación literal del libro. O sea, cuando hablamos de literal, no quiere decir que un animal va a salir del mar y que tiene literalmente 10 cuernos. Cuando decimos literal, quiere decir que estamos de acuerdo en respetar la gramática natural y el estilo literario, y esta es la mejor opción de interpretación. El enfoque futurista en la interpretación de Apocalipsis consiste en que la mayor parte del libro, a partir del capítulo 4, versículo 1, se refiere al futuro, inclusive a nuestro futuro. O sea, todavía no ha sucedido. ¿A partir de qué capítulo? A partir del capítulo 4. Quienes lo proponen insisten en las profecías que hay en este libro, y ellos dicen que éstas se cumplirán apenas antes, durante y después del retorno de Jesús a la tierra. Cuando Jesús venga a la tierra se empiezan a cumplir, cuando ya esté aquí en la tierra se seguirán cumpliendo, y cuando seamos llevados a la eternidad se terminarán de cumplir lo último que queda. Son la visión del trono, el rollo con los 7 sellos que se abren uno por uno, las 7 trompetas, los 2 testigos, la mujer y el niño varón, las 7 copas, la gran ramera, la caída de Babilonia. Todos estos acontecimientos o eventos ocurrirán en el futuro. Amén. En el futuro. Y este futuro será antes de la venida visible, física de Cristo a la tierra. ¿Okay? Todo esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque es el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Parece que la escuela futurista no ofrece una solución completa a todos los problemas que surgen en el estudio de Apocalipsis. No estamos diciendo que la escuela futurista es perfecta, pero aplicando las reglas para un documento que es profético, apocalíptico y en forma de epístola, es la mejor escuela o la mejor manera de interpretar el Apocalipsis. Todo antes del capítulo 4 ya sucedió.
lo que viene después del capítulo 4 va a suceder. Algunos eventos antes de la venida de Cristo, otros durante Cristo aquí en la tierra, y los últimos cuando entremos a la vida eterna. Porque hay que respetar estas cosas. La profecía, lo apocalíptico, que significa símbolos, señales, números, colores, y también de que es una epístola, es una carta. Escribe al ángel y manda la carta a las 7 iglesias. Entonces necesitamos recordar eso y estudiarlo desde esa perspectiva. En resumen, debido al carácter complejo de Apocalipsis, las diferencias de opinión tocante a la naturaleza del reino de Dios y a la disparidad de criterios con respecto a los principios de hermenéutica que deben aplicarse, es que han surgido varias escuelas de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Es que no es fácil, entonces han surgido varias escuelas. Comparto con Billy que los debates en relación a la fecha y el contexto cultural son de menor importancia. ¿Cuándo se escribió? ¿Cómo era la cultura exactamente alrededor de Juan? Son de menos importancia y quizás seguirán sin conclusión hasta el final de los tiempos. Sin embargo, su relevancia para cuestiones clave de interpretación puede ser mínima, ya sea que su postura es que Roma es el objeto de los juicios descritos en la profecía de Apocalipsis o no. Nosotros en este estudio dedicaremos más atención a la estructura gramatical y a la argumentación, al contexto de cada pasaje y a la aportación que tenemos del Antiguo Testamento para cada pasaje de Apocalipsis, ya que estos asuntos que acabo de mencionar, hermanos, tienen mucho mayor influencia y mayor significado en las investigaciones interpretativas del texto. Debe decirse que con la excepción de la escuela crítica, porque hay una que no la mencionamos, la escuela crítica, que no vale la pena dedicarle tiempo para explicarla, hay algo de verdad en las demás escuelas de interpretación. Sin embargo, la escuela futurista hace mayor justicia a la enseñanza profética, escatológica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Amén. Si usted quiere estudiar más sobre Apocalipsis y se encuentra un libro, compra usted un libro, a lo mejor no conoce la postura del escritor, pero usted empieza a leer el libro y usted se da cuenta que la postura es preterista o idealista. Bueno, ya tiene aquí una idea más o menos por dónde va aquel escritor, cuál es su postura. Entonces nosotros recomendamos que si usted va a estudiar algún libro que le explique el Apocalipsis, sea de un escritor de la escuela futurista. Amén, hermano David. Hermano, entonces, regresando a la primera escuela, que es la alegórica, según lo que estamos escuchando, nos está pronunciando acerca de las figuras que marca el Apocalipsis, como las bestias, los símbolos, todo no es nada que ver con lo espiritual. O sea, según la escuela alegórica. Según la escuela alegórica, dice que los símbolos son espirituales. Pero ya, digamos, si nosotros nos adentramos a lo que es la lectura de Apocalipsis, no podemos tomarlos como espirituales. Entonces podría ser como parte de la escuela idealista y futurista. Posiblemente en esas dos podemos nosotros enfocarnos a leer Apocalipsis. A ver, en tu opinión, cuál es el concepto de la escuela idealista? En la escuela idealista prácticamente nos da los símbolos, las ideas de los símbolos a través de la lectura. Eso es lo que yo entiendo. Y la futurista, lógicamente, que nos da los acontecimientos que están por acontecer. Bien.
Aunque nosotros en la escuela futurista también reconocemos el conflicto entre el bien y el mal, porque lo vemos descrito, Cristo y la iglesia, el bien, y tenemos a Satanás, al anticristo y a la bestia, como el mal, luchando, ¿verdad?, por destruir la iglesia. Bien, eso lo vemos, pero no entramos a la escuela idealista por la razón de que lo más notable de la escuela idealista es que ellos utilizan cada situación cultural o sociopolítica del momento para decir, oh, aquí está Apocalipsis ya cumpliéndose, aquí está ahorita manifestándose. Por ejemplo, la escuela idealista es la que dijo que el expresidente Barack Obama era la bestia. Y como en ese tiempo fue cuando sacaron el nuevo carro blindado, ¿verdad? Entonces le llaman la bestia. Sí, ahí está, se está cumpliendo el Apocalipsis, dicen los idealistas. No podemos tomar esa escuela. Quizás las escuelas tengan un poquito que pudiéramos agarrar. Sí, agarremos de que entendemos que el conflicto eterno entre el bien y el mal existe en Apocalipsis, correcto. Pero lo que no podemos tomar es de la consumación de los eventos de Apocalipsis en cuanto a los eventos culturales o sociopolíticos del día de hoy. ¿Sí? Bien. Buena pregunta. Esta mujer, ¿cómo se llamaba? No la de apellido conozco. White. Elena G. de White. Era la que daba fechas. ¿Esa qué escuela entraría? Completamente alegórica. Elena G. de White, maestra de los adventistas. Yo sé que cuando me escuchen se van a enojar. Elena G. de White, maestra de los adventistas y de los testigos de Jehová. Ella llevó totalmente la escuela alegórica. Todos sus libros de la profecía de Apocalipsis son de la escuela alegórica espiritual. ¿Okay? Ustedes han de acordar, no es necesario dar nombres, pero ustedes han de acordar que en nuestra iglesia hubo un obispo que hablaba de que la iglesia iba a entrar a la gran tribulación, que deberíamos de prepararnos, y este obispo junto con sus dos seguidores decía que el Señor les había revelado esta doctrina. Cuando conocieron a mi esposa en México, inmediatamente la abordaron, la abordó el obispo y le empezó a decir, y mi esposa le dijo: no, hermano, ¿cómo que Dios se la reveló? Yo salí de la iglesia adventista y no la enseñaba Elena G. de White. Así es que esto no es nuevo, es enseñanza adventista. Los adventistas creen que van a entrar a la gran tribulación y tienen razón, van a entrar, porque no están cubiertos con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de ahí proviene esa escuela. ¿Alguna otra pregunta? Tú estaban bien las preguntas. Bien, vamos adelante. Así como hay escuelas de interpretación, también va a haber interpretaciones hermenéuticas. En base a las reglas de la hermenéutica, van a surgir posturas. Dependiendo de la escuela hermenéutica que usted analice, que usted estudie, van a surgir ciertas posturas. Por ejemplo, hay iglesias que enseñan una hermenéutica alegórica. Ya su hermenéutica es alegórica a través de toda la Biblia. Obviamente, ¿cómo van a comprender Apocalipsis? De la misma manera. Y entonces, ¿cómo van a describir el milenio? ¿Cómo van a describir el rapto? ¿Cómo van a describir la segunda venida de Cristo?
las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta? Que una escuela, un estilo de escuela de interpretación va a afectar las partes por interpretar del Apocalipsis. Entonces, cuando nos referimos a interpretaciones hermenéuticas, nos estamos refiriendo principalmente a la interpretación que los teólogos tienen sobre el cuándo del rapto de la iglesia, o sea, cuándo va a ser, y del periodo del reino de 1000 años que menciona Apocalipsis. Existen distintas interpretaciones sobre si la iglesia será llevada al encuentro de Jesús antes de la gran tribulación de 7 años, o en medio de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación. Aún los eruditos difieren sobre estas posturas, y nosotros debemos de tener una postura definida de acuerdo a la interpretación histórico, gramatical y teológica de las enseñanzas de Apocalipsis. ¿Por qué es importante? Cuando una ocasión yo fui a México y estaba este debate, si gustan abrir las puertas para que les entre un poquito de aire fresco y atrás, no hay problema. Una ocasión yo fui a México y estaba este debate de que si entrábamos a la gran tribulación o no entrábamos a la gran tribulación. Y alguien, fue excomulgado de la iglesia por estas enseñanzas. Y entonces yo escuché a algunos hermanos decir, pero ¿por qué actuaron tan drásticamente en excomulgar a este hermano? Si entramos o no entramos, pues ¿cuál es el problema? No es una doctrina fundamental de salvación. Y lo que es no saber, ¿no? Pues por un momento yo también dije, pues sí, como que es un poquito extremista el asunto, ¿no? Pues ¿para qué se le excomulga? Entramos, no entramos. Sin embargo, un ministro joven dijo, la razón que se le excomulgó es porque estamos hablando de profecía. Y profecía es doctrina. Y doctrina es la base de nuestra fe. Entonces necesitamos estar seguros de lo que creemos y de lo que enseñamos. Y sí, Apocalipsis es profecía, hermanos. Y sobre todo que Apocalipsis es un libro altamente teológico. Por eso escribo aquí que debemos de tener una postura definida de acuerdo a la interpretación histórico, gramatical y teológica de las enseñanzas de Apocalipsis. Apocalipsis es altamente teológico. Nos dice quién es Dios, nos dice el poder de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos habla de la obra del Espíritu Santo, nos habla de la salvación, nos habla de la condenación, en fin, toma muchos temas de la teología, hermanos. Entonces sí necesitamos estar bien seguros en dónde estamos parados en nuestra interpretación para no divagar y no cometer errores doctrinales. Entonces ahora entiendo por qué se le excomulgó, pero yo también pensé que estaban siendo un poquito extremistas, lo que es no conocer. Bien, dentro de las interpretaciones hermenéuticas hay el milenio. ¿Qué es el milenio? Significa 1000 años. En el contexto de Apocalipsis se refiere a un periodo de 1000 años en el que Cristo reinará sobre la tierra. Durante este tiempo se cree que Satanás estará atado y no tendrá poder para tentar a la gente. ¿Sí? Esto es importante definir qué es el milenio. Milenio es un periodo de tiempo de 1000 años. Cristo es el que gobierna. ¿Qué le pasa a Satanás? Está atado, no puede engañar ni hacer males durante este periodo de tiempo. ¿Sí? Lo que la Biblia marca.
El milenio es una promesa de paz y justicia en la tierra, donde la gente vivirá en armonía y obediencia a Dios. Es un periodo hermoso, hermanos. Pues hay personas que dicen que esto no existe, que esto es simplemente alegórico, es una figura, no va a pasar. Hay otros que dicen esto ya pasó. Hay otros que dicen, desde la llegada del Pentecostés hasta este día, estamos en el milenio, disfrutando de que Cristo es nuestro Rey, la paz y la justicia en el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se van acomodando las diferentes escuelas e interpretaciones? Entonces de ahí es que nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos cada uno de estos eventos, y debe ser a la luz de una hermenéutica histórico, gramatical y teológicamente correcta. Sí. Nuestra interpretación de los acontecimientos de Apocalipsis necesitan ser interpretados de acuerdo al método histórico, gramatical y teológicamente correcto. Sí. Si ignoramos la historia, o que es un libro histórico, porque Apocalipsis, hermanos, no lo he dicho hasta ahorita, lo voy a decir, Apocalipsis es un libro histórico, no tanto por lo que estaba sucediendo cuando Juan estaba escribiendo el libro en el primer siglo. No es porque depende o necesitamos transportarnos al primer siglo históricamente y culturalmente. Va a ser importante. No, se le llama que es un libro histórico porque los libros de historia te explican y te narran lo que sucedió el año pasado, el siglo pasado, en tal lugar o en tal evento, ¿correcto? Es un libro de historia. Si buscamos un libro de historia de la Revolución Mexicana, me va a decir cuándo comenzó la Revolución Mexicana, cuándo terminó, quiénes eran los personajes primordiales de la Revolución Mexicana, por qué inició, el evento, qué es lo que estaba sucediendo, lo que hizo que brotara la revolución, qué fue lo que llevó a la revolución a que terminara y los resultados, ¿no? Ahora lo podemos leer en un libro de historia. Apocalipsis, lo que les quiero decir es que Apocalipsis es un libro de historia único, hermanos. Enamórense de Apocalipsis, es único. No solamente nos dice lo que ya sucedió, lo que ya pasó, sino aún más hermoso e importante, nos está diciendo lo que va a suceder. No hay un libro histórico igual, no existe un libro en ninguna de las bibliotecas que nos diga qué va a pasar dentro de 5 años o dentro de 20 años. Apocalipsis nos está diciendo qué es lo que va a suceder en el retorno de Cristo y los últimos años hasta el cumplimiento, la consumación de los tiempos finales. Sí, hermano David. Hermano, entonces el Apocalipsis está, lo dice usted, es un libro también histórico. ¿Podría usted más o menos decirme los libros referentes que puedan relacionarse con Apocalipsis en el Antiguo Testamento para poder decir, o sea, para que yo pueda, digamos, cuando yo lea el Apocalipsis, pueda entrelazarlos con, porque digamos así, ¿verdad? Sabemos que está en algunos libros del Antiguo Testamento, pero en sí, ¿cuáles serían los que se relacionan con Apocalipsis para que podríamos encontrar una relación en lo que está hablando Apocalipsis? Bien, esa fue la clase de la semana pasada, pero a ver, es más fácil, yo creo, que te diga cuáles son los libros que no están relacionados. Asume que los 39 libros del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, están relacionados, tienen anotaciones en Apocalipsis, excepto uno, no me recuerdo ahorita, uno
por ejemplo, de los 12 profetas menores. Sí, la semana pasada, vayan a sus notas o miren la clase, que no me recuerdo. Bueno, yo creo que aquí las tengo, ya que preguntas, hermano David, pues nos vas a deber una cena. Te vamos a dar la información, porque casi todos los libros, hermano David, o lo dejamos de tarea. Porque casi todos los libros del Antiguo Testamento tienen que ver, lo que pasa es que no me acuerdo en qué punto estábamos hablando de eso, y tienen que ver, hermano, casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto 2, 3 nada más, que no tienen que ver. Aquí está. Anota, hermano David. Juan menciona casi todos los libros del Antiguo Testamento, y la mayoría de las referencias son a Salmos, Isaías, Ezequiel y Daniel. Además, incluye el Pentateuco, los libros históricos. Menciona a Esdras, Nehemías, Esther, a la literatura sapiencial de Job, Proverbios, Cantar de los Cantares. Menciona al profeta Jeremías, Lamentaciones, y todos los profetas menores excepto Ageo. Tiene partes de Ruth, de Eclesiastés. No incluye Ruth, no incluye Eclesiastés. Así es que 3 libros de 39. Solamente Ruth, Eclesiastés y Ageo no están mencionados o no tienen ninguna referencia en Apocalipsis. Así es que antes que leas Apocalipsis, ponte a leer todo el Antiguo Testamento para entrarle de lleno al Apocalipsis. Bien, ahora ya explicamos qué es el milenio. Ahora han escuchado quizás a esa terminología que es difícil de traducir al español. Por ejemplo, esta amilenialismo tiene que ver con el sistema milenial, ¿sí? Milenial tiene esta partícula, todo lo que es ismo, y luego tiene esta otra partícula. Si alguien me ayuda con los significados, si alguien sabe qué significan esas partes. Por ejemplo, en el centro tengo el tema milenial. Estamos hablando del milenio, del periodo de 1000 años. Si le agregamos ismo, ¿qué estamos diciendo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me ayuda? Por ejemplo, el imperialismo, el capitalismo, sistema, escuela, interpretación, método. ¿Okay? Acuérdate, hermano Gustavo, cuando estabas en la prepa. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa la partícula A? Antes, pero tiene que ver más bien con contrario, sin, por decir sin. Entonces, sin milenio, pues. Sí, en este caso estaban hablando, esta interpretación, los amilenialistas, esta postura niega un milenio literal, pues argumenta que la parusía, aprendan esta palabra, parusía es una palabra griega que quiere decir la futura manifestación gloriosa de Cristo. Se translitera parusía, pero es parousia, de la futura manifestación gloriosa. Los escritores del Nuevo Testamento en griego no sabían cómo poner todo esto, entonces utilizaron esta palabra parousia,
futura manifestación gloriosa de Cristo. ¿Ok? Entonces, este estilo argumenta que la manifestación futura de Cristo y el juicio final vienen más o menos a un mismo tiempo, suceden juntos, para iniciar el estado final, pero que no es un milenio literal de 1000 años. En otras palabras, nuevamente surge este nombrecito. San Agustín de Hipona era el que el Apocalipsis se trata simbólicamente del triunfo del reino de Dios a través de la iglesia, simbólicamente. La gran tribulación y el milenio no son periodos de 7 años la tribulación o de 1000 años el milenio, decía San Agustín de Hipona, sino que son cifras simbólicas que designan a la larga lucha del mal contra la iglesia. O sea, no va a haber una tribulación de 7000 años, de 7 años, no va a haber. Simbólico, es un periodo de tiempo. Es posible que ya pasó, o sean 7 horas o 7 días. El milenio no va a ser como ustedes lo creen, dice. Es un periodo de 1000 años, nada de eso. Amilenialismo quiere decir que no cree en un milenio literal, en un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. ¿Nosotros deberíamos creer esto? ¿Deberíamos de creer esto? No. La otra postura es postmilenialismo. Post se refiere a antes o después. Después del milenio. Que el arrebatamiento de la iglesia es después del milenio. Pues ya para qué. Eso quiere decir que ya nos aventamos los 7 años de tribulación, en los 1000 años aquí en la tierra, junto con gentiles y judíos, y después ya del milenio ahora sí viene el arrebatamiento, que es la resurrección, pues resucitarán los muertos en Cristo y los que estamos vivos seremos transformados. Pues ya para qué. Bueno, dicen sí, tiene sentido, porque ya es para entrar a la gloria, ya para entrar al reino de Dios. Bueno, este sistema cree que el milenio es un periodo de tiempo indefinido después de la primera venida de Cristo. O sea que de repente este tiempo ya pasó o está sucediendo ahorita. Es caracterizado por la influencia creciente del crecimiento del cristianismo en el mundo. Tiene cierta influencia. Enseña que el milenio vendrá o ya vino antes de la parusía o Perusha, futura manifestación gloriosa de Cristo, pero no antes de que el reino esté preparado, porque el reino, según esta escuela, estará arreglado, preparado por esfuerzos humanos. O sea que nosotros le vamos a preparar el milenio a Cristo y vamos a arreglar todo para que Cristo venga a recoger a la iglesia. Este es el postmilenialismo, el rapto de la iglesia después de un milenio, que este milenio no es realmente un periodo de 1000 años específicamente, donde Cristo va a reinar. Posible que ya están sucediendo los 1000 años, y como es un periodo indefinido, es posible que haya empezado hace 2000 años o hace 1500 años, pero como se le llama milenio, no son exactamente 1000 años. Y entonces en cualquier momento se termina este periodo y la iglesia es levantada, pero en ese sentido. ¿Queremos esto? No. Siguiente es el premilenialismo. Pre, ¿qué significa? Previo, antes. El rapto de la iglesia antes del milenio. Rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y antes del milenio. Cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenial, ¿correcto?
y que el reino milenial es literalmente un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar físicamente sobre la tierra y todo ojo le verá. Dijeron aquellos hombres vestidos de ropas blancas, varones galileos, que miráis al cielo. Así como le ven ir, así le verán retornar. Este es el punto de vista premilenialista que enseña que Jesús regresará antes de que comience un periodo de 1000 años. Esta opinión adopta muchas variantes en cuanto a secuencia, número y clasificación de creyentes, condiciones y duración del tiempo. Hay variantes, no todo está tan claro. Acuérdense que el Señor Jesús habló muchas veces con parábolas. Las parábolas no eran del todo claras en los detalles, pero sí era muy específico el resultado de la parábola, lo que quería decir Jesús. Pero los detalles no estaban muy claros. Los símbolos en Apocalipsis son como parábolas. Los detalles no son muy claros, pero el final es bastante claro. Lo que va a suceder es claro, debe ser claro para la iglesia. Entonces le estoy mostrando estas posturas para que cuando nos adentremos al Apocalipsis, nuestra postura es premilenialista. Nosotros creemos en que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y antes del milenio. El regreso de Jesús en las nubes del cielo inaugura un periodo de 1000 años de paz y prosperidad. Este es el punto de vista premileniarista, que enseña que Jesús regresa antes de que comience un periodo de 1000 años. Esta opinión adopta varios aspectos de los acontecimientos. Sostiene que Cristo regrese. Fíjense, el premileniarismo sostiene que Cristo regrese. Satanás será encadenado y los santos resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años en esta tierra. Este reino milenario concluirá con una rebelión final y el juicio final.